En México, hacia el 7 de junio, esta mesa que es sobre financiamiento y fiscalización se encuentra integrada por la doctora María Marván, por el doctor Antonio Flores, por el doctor Francisco Guerrero y por la maestra Erika Estrada. En vía de principio, conforme a la metodología que nos planteamos para el seminario, iniciará la doctora María Marván Laborde con el planteamiento genérico en torno a el financiamiento y la fiscalización. Doctora Marván, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Desde luego agradezco mucho la idea de organizar el evento y es verdaderamente un honor para mí compartir la mesa con quienes están ahora conmigo. En obvio del tiempo, trataré de no decir sus nombres a fin de ir avanzando porque vamos verdaderamente tarde y hay que inclusive dejar el auditorio a las 3 de la tarde. Hemos venido escuchando a lo largo de la mañana que uno de los grandes retos de los partidos políticos y de la democracia, no solo de América Latina, sino en general del mundo, tienen que ver con los procesos de financiamiento y los procesos de fiscalización. Seguir la pista del dinero se ha convertido en una verdadera tarea de los organismos fiscalizadores y al mismo tiempo también ver cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos. En términos generales, la justificación en América Latina para que los partidos reciban financiamiento público tiene que ver con dos razones fundamentales. La primera, generar condiciones de competencia y la segunda, procurar evitar la entrada de dinero ilegal en las propias elecciones. Como bien dijo Eduardo Núñez, nuestro compañero centroamericano que vino a hablar de Guatemala, ¿sí estoy diciendo bien el apellido? Creo que sí. Eduardo Núñez, desde luego la parte más complicada es seguirle la pista al dinero en efectivo que no deja rastro y que difícilmente tenemos idea de qué cantidad es este dinero. Una de las grandes ejes de las reformas electorales en México ha tenido que ver exactamente con la necesidad de una mayor fiscalización y más eficiente. Después de 1996 se incrementó el financiamiento público y además se pusieron normas estrictas para poder recibir financiamiento privado, justamente a fin de mejorar la posibilidad de fiscalización. En la reforma electoral de 2007-2008 se introdujeron varias novedades. Primero, reducción de periodos y de límites de gastos de campaña. Segundo, fortalecimiento del sistema de fiscalización a través de la operación de una unidad técnica especializada con autonomía de gestión, denominada precisamente Unidad Técnica de Fiscalización de los Partidos Políticos. Es importante decirlo, paralelo a la creación de la unidad de fiscalización, hubo un debilitamiento de la Comisión de Fiscalización, conformada esta por consejeros, esto en respuesta fundamentalmente a la investigación que castigó al PRI de Pemex Gate y al PAN con amigos de Fox. Y otro elemento que fue fundamental en esa reforma fue la posibilidad de franquear el secreto bancario, fiscal y fiduciario, en donde se establecieron procedimientos específicos a fin de que la unidad de fiscalización pudiera solicitar información tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al propio SAT, Hacienda, a fin de, confirmar el tipo de cuentas, el número de cuentas que tienen los partidos en cualquier lugar de la República y, en términos del SAT, inclusive para verificar la veracidad de las facturas presentadas. Es importante caer en cuenta que esto requiere procedimientos específicos, es decir, no es que permítanme caricaturizarlo un poco, la unidad financiera, una suerte de línea abierta, y Azulí, al saber y entender, en cualquier momento pida información y Banamex o Banorte o cualquier otro banco le entregue información. Lo resalto porque eso va a ser especialmente importante este año, en donde se redujeron de manera clara los periodos de fiscalización.
En el 2012 se enfrentó a varios retos la fiscalización, se colocó en la discusión pública la falta de equidad en la competencia, la coacción a los electores y la compra de voto y rebases de topas de campaña. La verdad es que no es fácil decir en qué medida estos fueron hechos reales y en qué medida fueron pretextos de el segundo, tercer lugar de los perdedores a fin de justificar frente a sus electores el haber quedado en una mala posición. Es triste reconocerlo, pero creo que cada día será más importante el darnos cuenta el impacto que tiene las protestas de quienes pierden una elección a fin de deslegitimar la elección misma y el impacto que tiene en las posteriores reformas electorales. Y digo esto porque en 2015 algunos de los retos de la autoridad electoral van a estar marcados precisamente por esta dinámica. En 2012, las acusaciones en contra del candidato del PRI por uso de recursos no autorizados llevó a los partidos de izquierda a formular peticiones a fin de que se adelantaran la presentación y aprobación del dictamen consolidado de los gastos de campaña. He de reconocer ahora, y lo digo con toda tranquilidad, a pesar de haber sido yo una consejera en ese momento, estamos 2 consejeros que estábamos en esa mesa de decisiones, que cuando se decidió aprobarlo pensamos que era una buena idea y después nos dimos cuenta que había sido una muy mala idea. Entre otras cosas, porque nos dimos cuenta sobre la marcha que no era posible fiscalizar la campaña presidencial sin tener la imagen precisa y clara de las campañas de senadores y de las campañas de diputados. ¿Por qué? Porque los partidos hacen una sola cuenta, no hacen 3 cuentas. Si bien tienen que separar para efectos de topes de gastos de campaña, la realidad es que los gastos, el financiamiento se entrega a los partidos lo distribuyen a su leal saber y entender a los candidatos reportan a los partidos y los partidos ordenan sus cuentas y las entregan al instituto. En 2012 había una absoluta libertad para determinar de los gastos llamados comunes o llamados generales de campaña qué porcentaje se le daba al presidente, qué porcentaje se le daba a 3 senadores o a todos los senadores, a 4 senadores o a todos los senadores, y qué porcentaje se le daba a un diputado o a todos los 300 diputados o inclusive los 500. ¿Por qué esto? Pues finalmente porque hay gastos que son de partidos. Si tenemos un espectacular en donde está la foto del candidato a la presidencia y abajo tiene un pequeño letrerito al que en forma chocarrera nos referíamos nosotros, come frutas y verduras, que decía vota por todos los candidatos de tal o cual partido, con eso era suficiente para que los partidos repartieran el gasto hasta en 629 campañas, lo cual desde luego hace las cuentas sumamente complicadas. En 2013 vino ya todo el proceso de todo el proceso de reforma, un poco tratando a responder a los cuestionamientos principales del 2012. La reforma de 2014 busca concentrar la facultad de fiscalización en una sola autoridad y además recorta los plazos para la revisión de los informes. Como todos sabemos, lo hemos venido oyendo toda la mañana y lo hemos oído a lo largo de un año todos los días. El Instituto Federal Electoral pasa a ser un Instituto Nacional Electoral, se nacionalizan ciertas funciones y una de las principales que se nacionaliza es justamente la de fiscalización. Ojo, la de financiamiento no se nacionaliza. De hecho, yo sostengo que los consejos electorales locales, los institutos electorales locales se mantienen, entre otras cosas, porque hubiera sido sumamente complicado que los congresos locales asignaran dinero a los partidos en los estados cuando no había instituto electoral.
como no se iban a arriesgarse a perder la posibilidad de financiamiento, hubo la necesidad de dejar a la mitad del proceso del Instituto Nacional Electoral y mantener este híbrido en el que conviven el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales. Justamente en el proceso de financiamiento y fiscalización es donde tenemos una de las grandes contradicciones. El financiamiento es local, se otorga y se revisa a nivel local, cada uno de los congresos entrega dinero a los partidos, mismo que mismo que incrementó en virtud de la reforma electoral, y además, o en contraste, la fiscalización se convierte en una tarea nacional centralizada en el INE. Conforme al nuevo modelo, reaparece la Comisión de Fiscalización, formada obligatoriamente por 5 consejeros. Normalmente las comisiones están formadas por 3 consejeros, y es esta comisión de consejeros quien ejerce facultades de supervisión, seguimiento y control técnico en materia de fiscalización, y trabaja de la mano con la unidad de fiscalización durante todo el periodo. Los partidos reconocieron que había sido un error desaparecer la comisión de fiscalización, y lo que sucedía en realidad es que la unidad técnica trabajaba por su cuenta, nos informaba medianamente a los consejeros, pero en realidad nos informaba cuando quería, cuando podía y lo que quería. Y fue una de las causas de gran conflicto en el 2012-2013, y al final los consejeros o el Consejo General tenía la responsabilidad de aprobar el dictamen de fiscalización. Si la memoria no me falla, el documento final de fiscalización de las campañas del 2012 nos los entregaron 72 horas antes, y el dictamen estaba conformado nada más y nada menos de alrededor de 6,500 cuartillas. Se imaginarán ustedes que la revisión que uno puede hacer humanamente posible en 72 horas, pues era bastante limitada. Ahora regresa la Comisión de Fiscalización. Siempre existe la lógica de trabajo entre los consejeros. Hay consejeros que están dedicados a una comisión, pero todas las comisiones tienen que informar permanentemente a todos los consejeros acerca de los trabajos de las comisiones en las que participan, con lo cual puede de alguna manera subsanarse el elemento que habíamos tenido. Una de las grandes introducciones de la nueva ley electoral tiene que ver con las causas de nulidad. Entonces, se agrega en el artículo 191 de la Ley General de la LEGIPE como causa de pérdida de nulidad de la elección que se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, y que se pueda retar, digamos, impugnar la elección misma si es que el segundo lugar está en menos de 5 puntos de distancia. Desde ahora les digo, y no soy bruja ni tengo una bola de cristal, tenemos 9 elecciones de gobernadores. De esas 9, lo que dicen las encuestas es que 2 tienen resultados más o menos claros. Parece ser que Baja California Sur, el candidato del PAN ganará con una gran holgura. Parece ser que el candidato de Campeche ganará con una gran holgura, y las demás campañas están por verse. No estoy adelantando, yo no hago encuestas, no estoy adelantando resultados, no quiero favorecer a uno u otro candidato, pero eso es lo que hoy nos dicen la gran mayoría de las campañas. Lo que sí les puedo asegurar que con el incremento de la conflictividad, con la inaceptabilidad de la derrota que desgraciadamente caracteriza los procesos electorales en México, todos aquellos segundos lugares que tengan menos de 5% de diferencia entre el primero y el segundo lugar buscarán irse al proceso judicial que busque anular la campaña. No es una buena noticia, es en realidad una pésima noticia.
pero uno puede esperar que esto vaya a suceder. En esta lógica, complica todavía un poco más las cosas el hecho de los tiempos que tienen la autoridad electoral a fin de revisar las cuentas de los partidos. Los partidos y candidatos tienen plazos establecidos para entregar a la autoridad sus informes, ingresos y gastos a fin de ser revisados y comprobar la veracidad de lo reportado. Me gustaría aquí hacer un contraste entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Ahora los partidos tienen la obligación de entregar informes trimestrales de los gastos ordinarios dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del trimestre correspondiente. Asimismo, tienen la obligación de entregar informes consolidados anuales. En precampaña tienen que entregarlo los 10 días posteriores a que termina la campaña, y en campaña deben ser entregados por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la campaña. A partir del sistema financiero se supone que tienen que ir subiendo los gastos en tiempo real, cualquier cosa que esto signifique, y se presentan dentro de los 3 días siguientes a la conclusión de cada mes, y el informe final se presenta dentro de los días siguientes a la conclusión de la campaña, justamente para ver si se puede o no se puede impugnar la elección. Nada más para darles una idea de la diferencia que esto tiene con 2012. Anteriormente los partidos concluían la elección el primer domingo de julio y no era sino hasta el mes de octubre que los partidos entregaban la información. Ahora para octubre ya van a estar anuladas las elecciones que se hayan anulado. Entonces se reduce de manera sustancial los tiempos en los que se pueden revisar los informes electorales. No contentos con eso, decidimos centralizar de manera brutal las funciones de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Dado que los partidos decidieron, sin probar, y esto yo lo he repetido hasta el cansancio, decidieron sin probar que los institutos locales no servían, dijeron ahora que todo lo revise el Instituto Nacional Electoral. En el 2012, el Instituto Federal Electoral revisó cerca de 5,000 informes de campaña. En el 2015, y no estamos hablando de campaña presidencial, bueno, son pocas las que se agregarían, serían 10 en caso de que sobrevivan los 10 partidos y cada uno presente candidato distinto, van a tener que revisar más de 74,000 informes de campaña en un periodo que se reduce de 1 año y medio a solamente 3 meses. No cabe duda que el reto es mayúsculo. Una vez concluida la revisión de los informes, la unidad técnica de fiscalización debe integrar un dictamen y propuesta de resolución a fin de ser votados y validados por la Comisión de Fiscalización y posteriormente someterlos a la consideración del Consejo General del INE para su aprobación. ¿Cuáles son los que veo como riesgos o posibles problemas? En primer lugar, el reporte de gastos de campaña durante la campaña. Quiero suponer, no he platicado con ningún contador que esté llevando los informes de campaña de algún partido político, que deben estar verdaderamente agobiados porque los candidatos al mismo tiempo tienen que preparar el evento de cierre de campaña de la semana que entra, revisar que las cuentas estén bien cuadradas, irlas subiendo y además ir logrando esta comunicación entre candidatos y partidos. Por muy buenas razones, y creo yo que son buenas razones, el financiamiento se entrega a los partidos políticos y los partidos tienen la libertad de decidir cuánto dinero le entregan a cada uno de sus candidatos, ¿sí? Sin embargo, los candidatos son responsables de entregar información a la cuenta central del partido y a su vez consolidar estas cuentas.
Normalmente lo que sucedía anteriormente es que a la hora de consolidar las cuentas y con la libertad que tenían en el prorrateo de gastos, es que distribuían estos gastos de tal manera que por lo menos artificialmente, y no se puede hacer de otra manera, no se dieran rebases de topes de campaña. Ahora lo tendrán o lo tienen que estar haciendo sobre la marcha. Candidatos que no obtienen la más mínima posibilidad de ganar probablemente salgan con reportes de excesos de campaña, pues porque de todas maneras ellos ya habían perdido la elección. Y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Y candidatos que tienen grandes posibilidades de ganar, pues van a reportar gastos de campaña menores. No hay manera de solucionar este tema. Y tiene que ver, decía yo, con la responsabilidad compartida entre candidatos y partidos. Por primera vez se castiga a los candidatos y precandidatos por entregar malos reportes de gastos de campaña o de precampaña. Ya vimos hace unas semanas que candidatos que eran considerados legítimos y legales, que cubrían todos los requisitos para ser candidatos, tuvieron que cancelárseles los registros por no haber entregado reportes de gastos de precampaña o por haberlos entregado fuera de tiempo o por haber rebasado los límites de los gastos de precampaña. Ya mencioné la posibilidad de impugnación por rebases de tope de campaña y en su caso la anulación del triunfo del candidato ganador son, de hecho, un estímulo, incentivo le llaman en la teoría de juegos, un estímulo para las impugnaciones. La concentración de las obligaciones de fiscalización en el INE, aunado a la reducción de los tiempos de campaña para hacerlo, puede llevar a la absoluta ineficacia de la propia fiscalización. Mencioné al principio que uno de los grandes avances de 2007 había sido la posibilidad de franquear el secreto bancario, fiscal y fiduciario, y la verdad es que esas investigaciones llevan tiempo, entre que se gira el oficio, llega a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ella lo gira al banco correspondiente, los bancos esperan la respuesta de todos los bancos del país, llega la respuesta y regresa. Muchas veces este tiempo era de 2, 3 y a veces hasta 4 meses, y había que estar presionando a la Comisión Bancaria para fin de poder realmente obtener una información. Para cuando estén llegando los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el periodo de fiscalización va a ser asunto juzgado y concluido. Y por eso me preocupa, entre otras cosas, el que la aparente exigencia se convierta en realidad en una simulación. Y quiero ser muy clara, y lo quiero decir desde ahora, no es una simulación de la autoridad electoral, es una simulación de los partidos que fueron los responsables de hacer la ley. Hoy por hoy, el Instituto Nacional Electoral no tiene más que cumplir con los tiempos que le marca la ley y hacer lo humanamente posible dentro de esos tiempos. Habrá que ver si esto lo reflexionan y antes de 2018 vemos una nueva reforma electoral o no. Una de las revisiones que se hacía, que fue fundamental en el 2012, es justamente el revisar la veracidad de las facturas que entregan los partidos. Proceso que también va a ser muy difícil de estar revisando en tiempo, aun cuando hayan tenido que entregar los primeros informes hace ya cerca de un mes. En última instancia, lo que quiero dejar muy claro es que el riesgo mayor es que el aparente incremento de exigencia en la fiscalización acabe convirtiendo la fiscalización en una simulación, y lo peor que nos puede pasar es que los partidos quieran culpar otra vez a la autoridad electoral porque las condiciones que ellos le pusieron para operar no son malas, sino realmente imposibles de cumplir. Muchas gracias.
Pues gracias, doctora Marván. Desde luego, el diagnóstico que nos pone sobre la mesa, sobre la fiscalización, sobre todo, que es el tema verdaderamente sensible, abre la puerta para las participaciones, en principio, del doctor Francisco Guerrero. Él es un gran académico, pero también es un gran experto en derecho electoral, exconsejero del Instituto Federal Electoral. Doctor. Gracias. Muy amable, Pilar, y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Siempre es un gusto para mí regresar a mi universidad y particularmente para discutir estos temas. Un gusto también estar con colegas y amigos de varias épocas, de manera especial con María, con quien me tocó compartir un periodo importante de la elección presidencial a su llegada al Consejo. Creo que el Consejo perdió a una gran consejera y la Academia ganó, pues obviamente, a una experta que todos nos beneficiamos de que ella esté aquí. Y insisto en que el Consejo perdió a una gran consejera. Habiendo dicho lo anterior, yo voy a abordar en torno a algunas cuestiones que ya María puso sobre la mesa. Creo que nos hizo una explicación muy rápida que nos ayuda a entender. Y lo voy a vincular con algo que escribió hoy en el periódico Excelsior. Yo escribo todos los miércoles y los domingos. Y yo le llamé a mi artículo Amargo Postelectoral. Y voy a explicar por qué el postelectoral va a ser tan amargo. Yo sé que no es bueno hablar de estas cosas antes de la comida porque no genera apetito, pero bueno, ahí lo bajarán con un tequila si pueden para que no les sea tan gravoso. Y la verdad está en que yo soy mucho más pesimista en torno a lo que vendrá en los próximos meses, porque existe el precedente de la conducta de los actores. Y el tema de la fiscalización no está solamente vinculada a cuestiones técnicas, está vinculada a la cultura política y a lo que yo he denominado, y he escrito sobre ello bastante, lo que yo llamo la deslealtad democrática. Mientras el principio de deslealtad democrática sigue existiendo en los jugadores, por muchas cámaras que se pongan en el estadio, por muchos intentos que se haga por poner más jueces de línea, por mucho que se ponga en la portería algo que señala que el balón rebasó la raya, si los actores no aceptan el resultado, pues evidentemente se hace muy difícil poder entrar a esta discusión. Quisiera decir que estamos a 7 días de que concluyan las campañas. Como ustedes saben, el miércoles de la próxima semana terminan las campañas por este periodo de veda, de reflexión que tenemos, que empieza el primer minuto del jueves y que se extiende hasta el día de la jornada electoral. Y yo les diría que en ese contexto lo que estamos viendo es pues un contexto muy complejo. Primero, el tema de las grabaciones ilegales, y no me refiero solamente a la amenaza a la autoridad electoral, sino me refiero, yo creo que ya perdimos la cuenta, pero todos los días debe haber por lo menos unas 5 o 6 grabaciones ilegales que se ponen sobre la mesa. Todos sabemos que son ilegales, pero todos bordamos sobre la información que se pone ahí. Y ahí hay temas que tienen que ver con la fiscalización. Solo pongo como un recordatorio la última grabación de un candidato de Morena a la delegación Cuauhtémoc, que le dice a su interlocutor, otro candidato, oye, vamos simulando los contratos, ¿no? Por decirlo de manera concreta. Las investigaciones periodísticas que revelan actos de corrupción, muchos de ellos vinculados también con el tema del dinero, por supuesto. El dinero es un eje central en las campañas electorales. Y lo que yo llamaría las manzanas podridas o las manzanas envenenadas, 2 de ellas muy jugosas, que están puestas sobre la mesa y que están esperando que simplemente sean mordidas por los partidos políticos en el momento procesal oportuno. Me refiero, por un lado, a esta situación que señaló la doctora Marván, que tiene que ver con que si es muy cerrada la contienda, pues no se necesita ser muy inteligente para saber que tus abogados electorales y tus contadores le están haciendo un monitoreo inmediato al de enfrente para justificarle 2 cosas. Primero, que rebasó el tope, y esta discusión ya la tenemos con el Bronco en Nuevo León y la tenemos con muchos otros candidatos, que ya rebasó el tope. Y segundo, que quizá compró tiempo en radio y televisión o lo adquirió. Recuerden que la reforma establece ahora la adquisición. Entonces, si yo quedé en menos de 5, pues, o sea, lo que indica la lógica es conjunta a tus abogados electorales y a tus contadores para preparar tu impugnación. Y esta impugnación se va a dar, obviamente, en todas las entidades federativas donde la diferencia sea menor a 5, que como decía María, y lo escribo yo también hoy, demos por bueno que por lo menos serán 6 o 7, por lo menos. Pero multiplíquenlo después por el número de municipios donde la elección va a ser muy cerrada.
Imaginen que si en un estado la elección es muy cerrada a nivel estatal, pues lo mismo va a suceder en los grandes municipios, donde la diferencia entre el partido A y el partido B va a ser de las mismas consideraciones. Demos por bueno también, como decía María, que si las encuestas están en lo adecuado, el primero, el segundo y el tercer lugar a nivel del Congreso Federal ya están más o menos asignados. O sea, lo que pase algo extraordinario, ya sabemos qué partido va en primero, qué partido va en segundo y qué partido va en tercero. La disputa por el cuarto y por el quinto entre Morena y el Verde, creo que al final podría decantarse a favor de Morena por la estructura que ya tiene. Pero estos 5 partidos, digamos, de alguna suerte ya saben cómo va a quedar integrado el pastel del Congreso de la Unión. Ahí no quisiera yo perder más tiempo. Obviamente va a haber intentos por bajar candidatos en los distritos y va a haber intentos por tratar de bajar candidatos a nivel plurinominal, cosa que es algo totalmente inédito. Nunca hemos visto que bajen a un candidato pluri por rebase de tope de gastos. Nunca lo hemos visto, porque los partidos asumen el golpe. No sé ahí qué intenciones se van a dar, porque al final ustedes saben muy bien que la gran disputa a nivel del Congreso Federal es qué partido tiene la primera minoría. Y ahí por eso se explica mucho esta disputa tan dura entre el Verde, Morena, el PRD, Movimiento Ciudadano, que obviamente están en el negocio de tratar de demeritar esta mayoría. Dando por bueno que esto va a suceder, donde está el verdadero debate es en los estados. Y en los estados, ya desde ahora, y revisen la prensa, todos los partidos políticos están hablando ya de que se rebasaron los topes. Me recuerda mucho el 2012 en una parte, lo recordará María muy bien. Desde el primer mes de la campaña ya se hablaba del rebase de topes del candidato puntero. Y en ese caso no tenía un efecto sobre el resultado, porque como ustedes saben, la legislación previa no anulaba elecciones. Adelantamos, como bien dijo María, y yo me sumo a la autocrítica, pensando que se podía hacer de otra manera la revisión de gastos, nos dimos cuenta que eso no se puede. Y ahora estamos inmersos en esta contabilidad online. Hasta donde yo tengo entendido, en ninguna parte del mundo se hace esto. Somos excepcionales. Yo no conozco una parte del mundo donde se haga una contabilidad online. Pero los mexicanos somos muy creativos y el espíritu de Frida Kahlo nos acompaña siempre, y tengo la impresión de que quizá ese espíritu nos llevó a suponer o pensar que a través de este control del gasto podíamos resolver este problema. La realidad, y esto es algo que también hay que decir, es que hay mucho más dinero en las campañas ahora de lo que había antes, y voy a explicar por qué. Solo el proceso federal, y me refiero al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal, tiene un aumento más o menos del 30%. Es decir, nuestras elecciones son más caras de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral es más obeso, tiene más facultades, y al tribunal simplemente se le dieron nuevas atribuciones, y me refiero específicamente a la sala especializada y a lo que vendrá más hacia adelante. Y a eso súmenle lo que María también dibujaba, que anotaba. Realmente María ya me hizo mi guión, yo nada más ahora sí que lo estoy comentando en función de lo que ella va poniendo. A eso súmenle que, por ejemplo, en entidades federativas como Veracruz, solo menciono un ejemplo, Veracruz, los partidos políticos reciben 300% de dinero más a nivel local de lo que recibían. Porque ¿qué hicieron los partidos? De una manera muy mañosa, modificaron la fórmula, cambiaron el mecanismo, y simplemente los partidos ahora tienen lo que algún académico llama la doble tributación. Reciben grandes cantidades de dinero a nivel federal y luego reciben grandes cantidades de dinero a nivel local. Entonces, el contexto es más dinero, más a fiscalizar, y súmenle a los candidatos independientes. El tema del Bronco ha puesto el tema sobre la mesa, pero no es el único candidato independiente. Hay otros candidatos independientes que la realidad es que si tenemos dificultades para fiscalizarlo por las vías ordinarias de dinero público, imagínense las dificultades para identificar el origen, por ejemplo, de una campaña como la de Arne, es muy difícil decir todo su nombre, el candidato, me parece que es independiente por Miguel, Arne Ausdenruten, ese candidato que fue un militante del Partido Acción Nacional, pues también imagínense la dificultad de identificar para la autoridad el origen de los recursos. Sumando a esto y regresando al tema de los alicientes, María lo mencionó de alguna manera, yo lo voy a decir como lo escribí el día de hoy. Para mí es un incentivo perverso el tema de la fiscalización. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del ejercicio electoral es que una vez que la gente habló y externó su punto de vista, claro,
siempre y cuando hay un elemento de equidad, que hay que reconocer que nuestro sistema electoral es el principal cáncer que tenemos, el problema de la equidad. Se supone que una vez que votaste por un candidato, te enteras en la noche cómo quedó, al día siguiente el ganador es declarado ganador, el derrotado dice sí perdí. Ese vínculo lo tenemos roto en México. Los derrotados no aceptan el resultado. Y lo estamos viendo ya desde ahora. Ayer escuchaba a un candidato decirle al jefe de gobierno de la Ciudad de México, si no corriges esto y esto y esto y esto, no vamos a aceptar el resultado. Película que yo ya vi desde el 2006, ya es como esto de los carros furiosos, ¿no? La parte 1, la 2, la 3, ya vamos en la parte 7 de esa historia. Habiendo dicho esta situación, el elemento del 5% es un incentivo muy negativo que, si fuera utilizado en términos genuinos, es positivo porque te permite detener los abusos. Pero, ¿qué es lo que van a hacer los partidos? Y esta es la parte a la que yo me quisiera referir. El primer elemento es los monitoreos independientes. La autoridad va a presentar sus informes. Tengo entendido que a mediados de julio, qué bueno que tenemos a alguien del instituto que nos puede clarificar, va a presentar sus informes. ¿Cuál va a ser la reacción inmediata de un candidato a gobernador que perdió por 0.5 de la elección? ¿Qué va a decir de ese informe? Ese informe es falso, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi monitoreo, no es cierto que el candidato de enfrente tenía 500 espectaculares, tenía 7,000. Y aquí están las fotos, entonces van a llegar a la sesión del Consejo con unas fotos. Eso ya lo hemos vivido María y yo. Estas son las fotos que prueban que hay más espectaculares. Bueno, sí, pero demuéstralo. Bueno, es que ya no se puede demostrar porque ya los quitaron. Pero una organización especializada que se llama Monitoreo Asociación Civil va a presentar estos monitoreos. Entonces, vas a tener de entrada los monitoreos y los seguimientos del Instituto Electoral, pero paralelamente vas a tener una serie de pruebas, y todos los que somos abogados sabemos que de eso se trata el juego, contrastar tu prueba contra la prueba de la autoridad, diciendo no, el monitoreo que tú estás presentando es falso. Segundo, la valoración del gasto. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que el problema del financiamiento en México no es el dinero duro o hard money. El problema es el dinero blando o soft money. Es decir, todo lo que se gasta en efectivo que no tiene manera de poderse registrar. Ese es un elemento importante. Creo también que el elemento de otra causal que pareciera ser inofensiva desde el punto de vista de la fiscalización, pero que es también muy perniciosa, es el elemento del seguimiento a la radio y a la televisión. Hoy el instituto va a discutir más tarde los informes de monitoreo. Ustedes saben que los monitoreos de radio y televisión no tienen ningún carácter coercitivo. Es decir, es información que se da a la opinión pública para que la opinión pública determine cómo se dio la cobertura en las campañas. Les pongo un ejemplo. Soy el candidato derrotado y metí mi expediente por la vía del rebase de topes en el 5%. Pero paralelamente presento también mis monitoreos donde digo no, al candidato de enfrente la cobertura que le hicieron fue mayor. Y además a mí me castigaron con comentarios más negativos mientras a él o a ella le hicieron comentarios más positivos. Y además, como tiene más minutos que yo en la cobertura, que el Instituto Nacional Electoral abra un expediente en materia de fiscalización para que a través de ese expediente se determine que hubo donación de tiempo y que eso se compute al rebase. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy dando malas ideas para los que quieran dedicarse a hacer, ya las tienen, nomás las estoy describiendo. ¿Cuál es el incentivo perverso? Que entras en un periodo de litigiosidad que virtualmente pone al Instituto Nacional Electoral y a las salas del tribunal contra la pared y, como bien decía María, transfieres la culpa del gasto que ellos mismos hacen no a los jugadores, sino al árbitro. Entonces, esto tiene un efecto muy pernicioso que a mí me parece que va a tener lo que yo llamo hoy en mi artículo un áspero litigio jurídico, mediático y político. Y después los intercambios de estampitas, que esa es la parte más triste. Yo soy el candidato, yo soy el partido, de un color que no exista, ¿cuál será? Del partido gris. No hay partido gris, ¿no? Soy el candidato del partido gris que perdió, bueno, sí, en su actuación sí. Soy candidato del partido gris y me estoy enfrentando contra el candidato del partido negro.
pues yo lo que voy a sumar es mi impugnación en materia de rebase de topes a mi impugnación en materia de cobertura de tiempo en radio y televisión, y voy a hacer lo que yo llamo las quejas espejo. Donde me interesa mucho, se lo contrasto al otro partido donde me interesa menos y vamos a ver dónde se dan los desistimientos. ¿Por qué? Porque para algún partido será mucho más importante echar toda la carne al asador en un estado donde se siente que la elección es muy cerrada, pero habrá otros donde quizá este proceso de intercambio de acusaciones o de desistimientos pueda ser moneda de cambio político. Y esto evidentemente lo vamos a ver durante el proceso. ¿A dónde nos lleva esta parte y cuál sería para mí el efecto que tiene en el proceso electoral? Desde mi punto de vista, en lugar de generar certeza, lo que genera es todo lo contrario. Genera un proceso donde los jugadores tienen más incentivos para no aceptar el resultado en las urnas, primer elemento, y un segundo más grave, para descalificar el trabajo de la unidad de fiscalización. Decía María con razón que hemos estado en esta parte pendular donde los amigos de Fox y Pemex Gate se resolvió a través de una comisión de consejeros. Luego llegamos al otro extremo, que fue lo que nos tocó vivir a María y a mí, donde era una unidad con autonomía técnica y los consejeros teníamos poco input en el desarrollo de las investigaciones y teníamos la enorme responsabilidad de resolver dictámenes de fiscalización en criterios muy complejos. Por ejemplo, el prorrateo. Apenas el día de ayer hubo un acuerdo de la Comisión de Fiscalización para determinar el prorrateo porque no había claridad en el prorrateo. Y no les digo lo de candidatos independientes, que también hubo un momento donde había dos interpretaciones de los consejeros. Un consejero que decía no, tiene que ser similar a lo de los partidos, otro que decía no, no deben tener estos topes. Esto nos lleva necesariamente, no hay otro camino, a que todos los resultados de estas elecciones se dictaminen en el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque el INE va a llegar a un punto donde va a tomar su resolución, obviamente va a ser impugnado. Ustedes saben que ahora es un deporte la impugnación. Es lo que yo llamo las quejas espejo, ¿no? Tú me pegas acá, yo te pego igual, y luego empecemos a golpear a los árbitros. ¿Por qué? Para que eventualmente yo pueda transferir mi falta de capacidad política en el árbitro. Esto, tengo la impresión, este áspero litigio, lo que va a generar también es algo que no hemos visto en los procesos electorales, que es una gran cantidad de reportes independientes que van a dar organizaciones civiles, que van a dar miembros de la sociedad civil. Muchos de ellos van a ser bien intencionados y bien hechos, bien trabajados, y esos son bienvenidos, pero también vamos a tener otros que van a estar asociados a los intereses de los partidos. Creo, y con esto quisiera concluir, que están dadas todas las condiciones para que una vez que se revise este experimento, que no es otra cosa que un experimento, veamos si genuinamente esta revisión del gasto online ayuda a disminuir la litigiosidad o si por el contrario la incrementa y la potencia. Si la incrementa y la potencia y esto genera mayor deslealtad de los jugadores, el modelo es malo. Si, por ejemplo, logra que esto disminuya los abusos por parte de los jugadores, es bueno. Como yo hace muchos años que perdí mi virginidad política, quiero decirles que me inclino más por la primera. Yo creo que este modelo va a terminar siendo tan pernicioso que vamos a tener que revisarlo porque físicamente es imposible para la autoridad poder hacer una investigación tan profunda como se quisiera, sobre todo porque la tendencia en muchos estados va a ser siempre de elecciones cerradas. Yo no veo venir en México elecciones donde el spread se habla, al contrario, toda la experiencia nos dice que elecciones como la que se mencionaba de Baja Sur y de Campeche son ya realmente animales raros, no son, digamos, el común denominador, es todo lo contrario. Y va a terminar también, ya lo estamos viendo, hoy, por ejemplo, al Consejo General se le pide que dé una opinión sobre la revocación del mandato, pues cuando sabemos que el Consejo General del INE no tiene facultades para interpretar ese tipo de cuestiones. Imagínense ustedes que tienen un movimiento postelectoral fuerte en un estado de la República, con una elección que tiene una diferencia de menos de un punto porcentual,
¿Cuál es el siguiente camino, además de todo el expediente técnico que ya puse sobre la mesa? Pues vamos a manifestarnos, ¿no? Y vamos a llevar nuestra manifestación al órgano público local electoral y después, por supuesto, una gran marcha desde donde esté esa elección cerrada hacia la Ciudad de México para exigir que se limpie la elección. Ya conocemos el discurso, ya lo hemos vivido muchas veces. Creo que estos incentivos no existían en el pasado. Sí tenía también el modelo anterior un problema. Revisar tan a posteriori una elección cuando ya habían tomado posesión los candidatos también resultaba ridículo. Creo que tenemos que encontrar un punto intermedio donde tengamos esta posibilidad de fiscalización online, pero que también, por otro lado, existan requisitos donde la frivolidad de las quejas no sea tan profunda. ¿Por qué? Porque esa es una invitación a quejas frívolas, en muchos sentidos. Y también es una invitación para lavarse la cara una vez que se perdió una elección. Entonces, este fenómeno que vemos en otras partes del mundo, donde al día siguiente el perdedor dice, tú ganaste, bye, pues lo que estamos haciendo con este tipo de medidas es alejarlo cada vez más. Y pedirle a los especialistas del tribunal y del instituto y a los abogados electorales que armen muy buenos casos. Yo decía en mi editorial el domingo pasado que esto es un poco traer el espíritu de O.J. Simpson a la democracia mexicana para que a través de grandes abogados, en este caso era el abogado Kardashian, a través de grandes abogados logremos demostrar que el inculpado es inocente. O al revés, de grandes abogados demostrar que el que ganó, a pesar de que ganó en buena lid, simplemente no lo hizo. Entonces, como yo les decía, yo tengo una visión muy crítica de lo que viene y se viene configurando pues un postelectoral cada vez más complejo desde mi punto de vista. Como siempre hay que terminar con una nota optimista. Quisiera suponer que las autoridades del nuevo Congreso, a mí me dio gusto ver que Miguel Barbosa, que es un hombre al que yo le tengo respeto, haya dicho ya desde su calidad de presidente del Senado, tengo la impresión de que esta reforma no atajó el tema de la equidad, no atajó el tema del dinero y, por supuesto, los spots no están resolviendo el tema de la comunicación política, lo están pervirtiendo. Vean lo que están haciendo los partidos. Los partidos están utilizando su pauta local para usar pauta nacional. Y en casos de pauta nacional están metiendo casos locales, violando todo el concepto de la equidad de la contienda. Pues no es lo mismo el tiempo que recibe un partido a nivel local, si no tiene tanta fuerza, a lo que tiene a nivel nacional. Y lo estamos viendo. Los invito a que a partir del lunes vean los spots. Vamos a ver un recrudecimiento de la guerra sucia, vamos a ver la utilización de pautas de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el modelo no está funcionando. Yo coincido con María, esta reforma, y a María y a mí nos tocó vivirla desde diversos espacios, yo en la academia y ella todavía en el Consejo. Esta fue una reforma que trató de resolver por la vía de la legislación la incapacidad de los jugadores. Y no hay reforma que pueda resolver la incapacidad de los jugadores. Se pueden resolver muchos asuntos técnicos sobre la equidad de la contienda siempre y cuando estén asociados a cierta lealtad democrática. Y esa lealtad democrática, yo tengo la impresión de que se fue de vacaciones desde hace algunos años y ha decidido no regresar, lo cual pues complica mucho el panorama que se está viendo. Les agradezco mucho y de antemano les ofrezco una disculpa, voy a salir volando, pero fue un gusto estar con ustedes. Gracias al doctor Guerrero, desde luego siempre bienvenido a esta casa académica y has puesto otra vez, como lo hizo María, el dedo precisamente en la parte sensible. El alto grado de litigiosidad que se espera, desde luego esta parte también de la movilización social acompañada a la deslegitimación de las elecciones que eventualmente pudieron haber sido muy competitivas, con buenos resultados, y desde luego algo que María también apuntó y que tú has subrayado, la parte no de la incapacidad técnica del Instituto Nacional Electoral, sino la parte de la imposibilidad material que puede avasallar al organismo electoral, que es la autoridad electoral nacional en este país. Francisco, mil gracias, de verdad, mil gracias.
Voy a dar, perdonen, mi vocecilla se está minando momento a momento. Voy a dar el uso de la voz a la maestra Erika Estrada. Ella no solo es profesora de esta universidad, es también servidora pública del Instituto Nacional Electoral. Y Erika, por favor. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues quisiera agradecer evidentemente a todas las instituciones organizadoras, a IDEA Internacional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Oficina del Abogado General de la Universidad y a mis compañeros de la mesa, así como a Pilar por moderarnos en esta tarde. Quisiera yo retomar algunas ideas que ha plasmado ya la doctora Marván y también el doctor Guerrero, el exconsejero Francisco Guerrero, sobre los retos que ha implicado para la autoridad electoral poder aterrizar todos y cada uno de los compromisos que la nueva legislación nos establece. Simple y sencillamente para poder clarificar un poco más desde el punto de vista de la autoridad electoral cuáles son las tareas o las encomiendas que tenemos ahora a raíz de la reforma electoral del año pasado y cómo este proceso de maduración desde el Instituto Nacional Electoral ha sido necesario desde distintos niveles. Ya lo comentaba la doctora Marván de manera muy concreta. Las nuevas atribuciones de la autoridad electoral corresponden de manera general a 74 atribuciones. Si ustedes recuerdan, la reforma del 2007 trajo consigo también 43 nuevas atribuciones, que sumadas a los de esta reforma ya tenemos más de 100 atribuciones después de 2 procesos electorales. Eso puede evidenciar cómo cada uno de los congresos o la visión del legislativo es darle más cargas a la autoridad electoral una vez que sucede un proceso electoral como consecuencia ya sea de la inconformidad, del descrédito, de la falta de credibilidad de resultados. La respuesta de las autoridades legislativas, de los congresos, es vamos a darle más atribuciones a la autoridad electoral y vemos cómo las va resolviendo en el camino. Esta reforma electoral en materia de fiscalización tiene el impacto, yo creo que más significativo y el eje fundamental de lo que pasó en el 2012. Ya lo comentaba la doctora Marván, la inconformidad en los resultados electorales hace que la fiscalización se nacionalice y que sea la Autoridad Nacional Electoral la única encargada de fiscalizar todos y cada uno de los cargos de elección popular de este país. Para darles el dato, ahorita lo que se está jugando en la arena electoral son 2.179 cargos de elección popular. Esto incluye a los 500 diputados federales, 9 gobernaturas, 1.009 ayuntamientos, 641 diputados locales y 20 juntas municipales. Esa es la tarea que tiene ahora para fiscalizar la unidad técnica, la comisión y el Consejo General del INE. ¿Por qué traigo a colación este dato? Porque esto implica para la autoridad electoral tener que revisar aproximadamente en campaña poco más de 30,000 informes y los revisados ya en precampaña, que equivalen más o menos a 22,000 informes una vez consolidados los datos que ya tenemos. Ahorita ya tenemos como autoridad electoral más claro el panorama de qué va a ser la revisión, porque ya se consolidaron los registros de los partidos políticos a cada una de las candidaturas, ya están los registros de las coaliciones integradas por los partidos políticos, aquellas candidaturas en que van en algunas figuras estatales en candidaturas común, y también ya tenemos claridad de cuántos candidatos independientes están en contienda electoral. Esto nos permite ya tener un acercamiento más claro del trabajo que se está realizando desde la autoridad electoral para poder revisar el dinero inmerso en cada una de estas candidaturas. Retomo un comentario que decía la doctora Marván, que me parece muy importante también clarificarlo, sobre el financiamiento a partidos políticos. La regla que contábamos a nivel federal, que era la del cálculo del financiamiento considerando un 0.65 del salario mínimo general vigente multiplicado por el número de personas que están empadronadas, se replica ahora a nivel local, lo cual hace que el financiamiento que tienen los partidos políticos en ambos niveles crezca de manera significativa, pero las reglas del juego no cambiaron respecto a lo que tiene que ver con los rebases de topes de campaña, con los rebases que pueden hacer deportaciones de simpatizantes y de militantes. Estas reglas del juego siguen correspondiendo al ámbito local y ahí se van a encontrar ustedes escenarios muy singulares y significativos de nuestra realidad a nivel nacional, y me parece que es una de las bondades de la reforma electoral poder tener este panorama o esta carta abierta ya de todo lo que sucede en el país. Para ponerles un ejemplo, un candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez puede gastar de tope de campaña 20 millones de pesos aproximadamente. Un candidato a diputado federal, su tope es de 1.2 millones de pesos. Un candidato a gobernador en el estado de Nuevo León puede gastar 49 millones de pesos y el del Sonora aproximadamente 82 millones de pesos. O sea, hay realidades en todas las entidades federativas.
que habría que revisar, o sería factible poder establecer reglas que nos pudieran permitir por qué la diferencia de los rebases de topes. Haciendo la revisión de los informes de precampaña, encontramos singularidades también respecto a cuál era el tope que podía gastar un presidente municipal en distintas latitudes del país. Llamaba la atención que en algunos municipios un presidente municipal tenía un tope de 589 pesos y había otro que podían gastar millones de pesos. Entonces solamente lo pongo como nota a pie de página, como un elemento adicional de la reforma que valdría la pena analizar en ese contexto. Para este proceso electoral, en 2015, los partidos políticos a nivel federal recibieron 5.355 millones de pesos. A nivel local, 4.794 millones de pesos. Esto hace una bolsa de más de 10.000 millones de pesos que la autoridad electoral tendrá que fiscalizar en este tiempo récord. Comentaba también la ex consejera Marván, perdonen por el déjà vu, pero estoy acostumbrada a verla de esa manera porque igual comparto el comentario del ex consejero Guerrero, la falta que nos hace en el Consejo General, pero el gusto que me da compartir con ella esta mesa. No estamos involucrando una campaña presidencial. Ya decía ella, esto significaría tener más de aproximadamente 10 candidatos, pensando que los 10 partidos políticos que tienen registro ahorita lo conservaran. Pero no es un dato menor, porque eso involucra el tope de gastos de campaña de la elección 2012 fueron 336 millones de pesos. Si lo potencializamos a las 10 candidaturas, sería que la institución tendría que revisar poco más de 3.360 millones de pesos. O sea, el trabajo cuando hay campaña presidencial sí se intensifica para la autoridad electoral. Y ahora me gustaría centrar ya la conversación en lo que respecta a la fiscalización a partidos políticos. ¿Qué estamos haciendo desde la autoridad electoral para poder aterrizar todo lo que la reforma electoral nos impone? Básicamente podríamos hablar de 3 ejes. Uno de ellos es el eje normativo. La autoridad electoral ha tenido que estar ajustando las normas que tenía vigentes desde antes de la reforma electoral a la luz de lo que dice la legislación general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos. Estas legislaciones dan algunas directrices, pero hubo que adecuarlas a toda la normatividad que ya tenía. Ya lo comentaba el doctor Francisco Guerrero, todavía el día de ayer, la Comisión de Fiscalización tuvo que adoptar un acuerdo en el cual regulara cuál iba a ser el prorrateo para las coaliciones. Tuvimos una consulta. Los partidos políticos, evidentemente, también nuevos en el tema, al igual que la autoridad electoral, aunque viejos conocidos, tuvimos que fijar un criterio respecto a cómo podrían prorratearse gastos entre coaliciones y son todavía los ejercicios que la autoridad electoral ha tenido que estar haciendo a días de que concluyan las campañas electorales. Otro dato importante, y ya lo comentaban los que me precedieron en la voz, es que la fiscalización electoral no era parte del proceso electoral, y esto me parece muy importante subrayarlo. La fiscalización sucedía terminado el proceso electoral, una vez que teníamos resultados electorales, incluso los funcionarios ya en ese carácter, todos los candidatos que se transformaron en funcionarios ya estaban ejerciendo y llevaban más de un año ejerciendo el cargo, era cuando la autoridad electoral podía dar resultados de qué era lo que había pasado en las campañas electorales con todos los recursos involucrados. Esto sin duda generaba otro tipo de escenario de tensiones entre autoridades electorales y partidos políticos y los propios candidatos que lo integran. En precampaña, de acuerdo a las reglas del COFIPE, tenía la autoridad electoral 98 días para revisar los informes. Ahora se reduce a 47 días. Tratándose de campaña, la autoridad electoral contaba con 158 días. Ahora tenemos 37 días una vez que acaba la jornada electoral. El dato no es menor pensando el volumen que ahora tenemos para la revisión y el corto tiempo que hay para hacerlo. A nivel nacional, la competencia del instituto quedó amplia, como ustedes lo saben, todas las candidaturas, todo el gasto ordinario, todos los informes trimestrales, precampaña, campaña, presidente, gobernador, ayuntamientos, diputados locales, y solamente corresponde al ámbito local lo que tiene que ver con los observadores electorales, las agrupaciones políticas locales y las organizaciones que quieran ser partidos políticos desde ese ámbito. Como ustedes verán, el ámbito nacional es el que creció y el único que al menos en esta competencia fue el que se nacionalizó, porque en otras que tienen también del instituto hay una especie de corresponsabilidad con los soples. Ahora,
Las facultades que tiene la autoridad electoral, y ahorita ya podríamos adelantar algunos de los datos que han arrojado los primeros informes, ahora en proceso electoral los partidos políticos inmersos en el mismo tienen no solamente que encargarse de organizar sus campañas como lo hacían antes, encargarse de sus eventos, encargarse de cómo llamar al voto, de sus ideologías, de poder posicionarse. Ahora, paralelamente, las estructuras partidistas han tenido que generar una serie de acciones adicionales para poder realizar la contabilidad. Eso genera un nivel de exigencia no solamente para la autoridad electoral, sino para los propios partidos, y un reto mayor para poder robustecer tanto afuera de la institución como el partido político sus estructuras. A nivel central podría comentarles que el Instituto Nacional Electoral, además de cambiar los mecanismos de trabajo y tener que tener injerencia en lo que es propiamente la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización y el Consejo General, esto ha llevado a reforzar la estructura en todo el país, contratando auditores en las 17 entidades federativas que se tienen ahorita, y enlaces, y una parte muy importante, personal capacitado que pueda a su vez ser facilitador y capacitador de partidos políticos. Yo creo que ese es el gran reto ahorita de la reforma electoral para el instituto y para la implementación de las tecnologías que ahora les comentaré. A un mes, ya mes y medio de campañas electorales, y en algunos estados 2 meses, las que empezaron en el mes de marzo, se han registrado en el sistema de contabilidad en línea 2.666 candidatos a diputados federales. Ese es el registro que tenemos en este momento, y 22 candidatos independientes. A nivel local, los registros corresponden a más de 10.000 candidatos correspondientes a las 10 fuerzas políticas que tenemos ahora, y aproximadamente 88 candidatos independientes. Ahora bien, voy a retomar el hilo de la conversación propiamente para qué es lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral en la dimensión tecnológica. Tal parece que consciente, o quisiera yo creerlo así, la reforma de que en tan poco tiempo y con el cúmulo de información iba a ser poco probable que pudiéramos atajar el reto, introdujo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y algunos matices en la Ley de Partidos la necesidad de que la autoridad electoral contara con un sistema en línea de contabilidad. No tenemos definiciones claras en la legislación de qué tenía que tener este sistema de fiscalización, por lo que correspondió al Consejo General, en el mes de agosto del año pasado, si no me falla la memoria, definir cuál iba a ser el modelo y alcances de este sistema integral de fiscalización. Ahora puedo decirles que el sistema integral de fiscalización está en operación completamente, ya con 3 módulos integrados que permiten a los partidos políticos ingresar desde cualquier computadora del país a través de Internet, cargar sus gastos día a día, subir las pólizas, cargar la información referente a las evidencias que tienen. Y me detengo en este punto para retomar algo que decía el doctor Francisco Guerrero. Los partidos políticos, si tenemos la experiencia de 2006 y 2012, van a estar negándole a la autoridad electoral que esos gastos los realizaron o que la evidencia no corresponde al gasto que está impactado en el sistema. Para esto, la autoridad electoral cuenta con un sistema de monitoreo de espectaculares, y para solamente proporcionarles un dato, en el 2012, el sistema de monitoreo de espectaculares pudo levantar un registro de 28,000 testigos. Este sistema de monitoreo de espectaculares funciona de manera muy fácil desde un celular. Tenemos ahora en la institución 340 aparatos más o menos, celulares con un software cargado, y permite a los auditores y a las juntas locales hacer recorridos continuos por todas las calles del país en donde hay propaganda electoral. El auditor hace la fotografía del espectacular, de la barda, del pendón, de la pinta, de lo que esté colocado que sea propaganda, y está georreferenciado. Esto es, hay un convenio de coalición con la plataforma de Google que permite en una base de datos concentrar todos los registros de toda la propaganda que está de los partidos políticos. Eso no quiere decir que el nivel de litigio no se vaya a armar por eso. Evidentemente los partidos políticos dirán que están duplicados o triplicados o que la foto no corresponde. Pero con esta tecnología se puede dar certeza jurídica desde el órgano electoral de todos los registros que se están levantando. A mes y medio de la operación de este sistema ya se tienen aproximadamente 27,000 registros. Esto es, ya se alcanzó la cifra del 2012 y todavía falta un mes de campaña que están monitoreando y que se puede cargar en el sistema. Estas acciones de alguna manera pueden atajar un poco también lo que comentábamos hace un momento de todas aquellas operaciones que los partidos políticos intentan no dejar huella a través del sistema bancario, a través del sistema fiduciario, del sistema fiscal.
Cuando la autoridad electoral puede desplegar estas facultades de verificación y de revisión, no solamente a través del sistema de monitoreo, pero también a de las visitas de verificación que se hacen a los actos públicos que celebran los candidatos, se va acotando el margen de acción que tienen los partidos políticos para poder ocultar gasto de la autoridad electoral y, de alguna manera, acotar lo que se podría ser los rebases de topes de campaña o la nulidad precisamente por las mismas. Otra parte importante de lo que está haciendo la autoridad electoral son los convenios de colaboración que cuenta con distintas autoridades, el SAT, la UIF o también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para darles un dato, el SAT nos proporcionó información de las facturas que son contratadas por los partidos políticos. Son millones de facturas que la autoridad electoral va a tener que cruzar en este tiempo récord de 37 días para detectar si efectivamente todo el gasto está reportado y la evidencia es suficiente. Estos convenios de colaboración han permitido el acercamiento entre distintas autoridades precisamente para intentar blindar todo el trabajo que se hace de fiscalización y obtener mayor certeza, no solamente como autoridades electorales, sino a los partidos políticos de qué es lo que estoy revisando y qué estoy cargando a los sistemas de fiscalización y al sistema propiamente que tiene la institución. Otro dato importante es que la autoridad también desplegó un registro nacional de proveedores. El registro nacional de proveedores ustedes también pueden ingresar desde cualquier computadora. Al día de hoy contamos con más de 18,000 proveedores registrados en el sistema que también van a permitir a la autoridad electoral confrontar la información que proporcionan los partidos políticos y en su momento hacer cruces de información con estos terceros para saber si efectivamente están reportando a la autoridad electoral. Simplemente yo culminaría con algunas reflexiones que nos dejan este nuevo modelo nacional de fiscalización para poder reflexionar, como les comentaba en un principio, de la exigencia que tiene la autoridad electoral y los partidos políticos en el nuevo reto. Esta exigencia de la autoridad electoral es compartida por el partido político y ahora por los candidatos del partido político. La nueva reforma introduce también un régimen de responsabilidad compartida entre el partido y el candidato, que sin duda va a ser un elemento de tensión dentro de los propios partidos políticos. ¿A qué nos obliga la reforma? Obliga a que yo pueda diferenciar quién fue quien cometió la falta, si fue el partido político o fueron los candidatos. Evidentemente habrá que darle a esto un límite o un contexto necesario, porque lo obligado en el sistema político que tenemos nosotros y todo el sistema político está construido bajo la base de los partidos políticos y por lo tanto ellos son los responsables de rendir cuentas. Solamente como dato, la Sala Superior, ya en distintos criterios recientemente, estableció que la autoridad electoral debe de tener evidencia comprobatoria efectivamente de quién fue quien incurrió la falta. Ya tuvimos también en Consejo General algunos señalamientos del representante de un partido político que fue multado, que expresamente solicitó que se responsabilizara a los candidatos y no al partido político. Esto va a ser un elemento adicional para la autoridad electoral en el momento que lleguen los dictámenes y resoluciones de campaña que habrá que valorarse, aunado al del prorrateo, que como ustedes conocen es un elemento que permite a los partidos políticos cargar gastos de acuerdo a la campaña que quiera proteger. Y me parece importante subrayarlo porque no desapareció de nuestra legislación. Si bien se le dio un contexto acotado a que no fueran los partidos políticos quienes determinaran los porcentajes que iban a atribuir a las campañas beneficiadas, sigue existiendo la figura del prorrateo y, por lo tanto, aunque veamos propaganda de algún partido político o de algunos partidos políticos con mayor presencia, esto en automático no se traduce en rebases de topes de campaña. No es importante tenerlo claridad porque es una de las figuras que también va a jugar parte en esta fiscalización y por lo tanto el reto de la autoridad electoral va a tener que ser comunicar con claridad y oportunidad los resultados electorales para que la ciudadanía pueda hacer este ejercicio de confronta con el sistema de contabilidad en línea, el cual en su momento la base del mismo tendrá que ser pública para que todos ustedes tengan acceso a ello, y ese es otro elemento que yo diferenciaría del 2012. En el 2012 no había posibilidad de reconstruir la fiscalización que había hecho la unidad técnica. La unidad de fiscalización en ese entonces llamada ahora técnica, a un año de la misma, todo era documentos de trabajo, de auditores, existían en papel, pero era muy difícil reconstruir cómo se habían fiscalizado cada una de las campañas. Ahora el sistema de contabilidad en línea va a permitir, desde el día 1 hasta el día 90, que duraban algunas campañas o 60 otras, reconstruir cuánto fue el ingreso y el gasto que todos y cada uno de los cargos de elección popular tuvieron y poder realizar las preguntas necesarias al sistema de contabilidad en línea para poder aclarar y transparentar de cara a la opinión pública y a la ciudadanía cuáles fueron los recursos y cuál fue el actuar de la autoridad electoral. Muchas gracias. Gracias.
Erika, muchas gracias. La verdad es que esta mesa ha sido de súper lujo, es el tema crucial. Y yo solamente quisiera hacer 2 comentarios. Qué pena que no vino Jorge Alcocer, porque el día de ayer publicó uno de su colaboración y consecuentemente ahí habla, no sé cómo lo tituló, Igualdad sin equidad, equidad sin igualdad, que precisamente predica de los dineros que se le están destinando a los candidatos independientes y que genera también este sesgo de no equidad, como tú también lo acabas de mencionar, en relación con las bolsas de dinero que se van a los partidos políticos. Y quiero decirte algo, aun cuando mi querido Francisco ya no está. En Inglaterra, particularmente, el sistema de contabilidad en línea de las dietas a los parlamentarios es algo que está verdaderamente perfeccionado. Intervienen varias autoridades, particularmente porque en el caso de ellos, obvio, no pueden gastar más, como sí sucede en nuestro país, de lo que como dieta se les aplica. Yo le sugeriría al área correspondiente, a través de tu persona, que investigaran propiamente el sistema británico para que hubiese mayor claridad del por qué la propuesta de esta contabilidad en tiempo. Sí, María decía que se debe de entender en tiempo es en tiempo. ¿Cómo sucede con nuestras cuentas bancarias? Si nosotros vamos y sacamos del cajero, ¡ting!, suena nuestro celular y ahí está ya el descuento de nuestros propiamente débitos, ¿no? Consecuentemente, son sistemas que cada vez más la tecnología de la información y la comunicación está a la vanguardia y que permiten entrecruzamiento de datos que le dan mucha certeza. No necesitan ser encriptados porque cada una de las instituciones en sí mismas colaboran y suman precisamente a la tecnicidad, al alto grado de no vulnerabilidad de esos sistemas propiamente de contabilidad en línea. Extraordinario, te agradecemos los datos que nos reportaste del Instituto Nacional Electoral. Lo que hace por la vía de los hechos, desde luego, es muy ilustrativo y idea precisamente lo que ha tratado de hacer con este seminario es fortalecer a las instituciones como la tuya, como el Tribunal Electoral o como la Fiscalía de Delitos Electorales. Muchas gracias, Erika. Doctor Juan Antonio Flores, el doctor viene de una OSC, de una organización de la sociedad civil, y desde luego para nosotros también esta visión de la ciudadanía es muy importante. Maestro, si es usted tan gentil. Muchas gracias. Bueno, pues primero tengo que ser respetuoso del tiempo de todos nosotros, ustedes, presentes aquí, y creo que ha sido una mesa excelente. Muchas gracias por invitarnos como fundación. Ha sido muy ilustrativo la participación de todos los especialistas. Nosotros nos sentimos muy honrados con participar. Así es de que traía yo preparado algunas cosas, pero quiero ser muy sensato. En principio me parece que es una locura el reglamento que está trabajando el comité. Se necesitan muchas gentes en el INE, en el TRIFE, en los partidos. Y miren, nosotros que estábamos pensando que una estrategia fundamental para mejorar el sistema de partidos y los partidos era desaparecer las burocracias de los partidos que solamente generan candidaturas de amantes, de concuños, de parientes que se imponen, de juniors, ¿no? Eso es realmente ahora las candidaturas que estamos viendo. En Gustavo Madero hay una pareja que incluso en los carteles salen los dos retratados con un cinismo terrible, pero también en Tlalpan, pero también en Morelos, en Chiapas no se diga. Entonces, a mí me decepciona apenas vamos a empezar el estudio nosotros, pero sí me decepciona este reglamento. El reglamento es terriblemente burocrático. No, es decir, lo analizo, uno dice, bueno, ¿cómo le van a hacer hasta para la notificación y qué hora regresas y qué hora vas y qué horas? Es una locura, eso hay que simplificarlo. Se necesita simplificar, hay que tener un equilibrio entre el control que se requiere y el tipo y el número de gentes que participan, porque ahora los partidos se van a convertir en verdaderas secretarías de Estado para este tema, ¿no? En fin.
El otro tema que traíamos aquí, bueno, y eso genera precisamente que se reafirme el sistema y la forma en que están configurados los partidos con tribus, bandas y todo lo demás corporativos. Entonces, no vamos a salir de este marasmo que traemos desde la colonia de la fragmentación social y que hemos ratificado después de la independencia, después de la revolución y ahora en la vida posrevolucionaria que seguimos concentrándonos en esos marasmos tan feos y que no podemos pasar de un partido de cuadros a un partido de ciudadanos, ¿no? El otro tema que voy a tratar para terminar muy rápido es el tema de lo que pasa en las campañas o precampañas, ¿no? En Chiapas están con recursos públicos formando un partido local. Ya está formado, y ahí viene el gobernador, se viste de verde y todo es verde. Hacen concentraciones de cerca de 10 a 15 mil personas en municipios totalmente pobres, ¿no? Y nadie lo controla. El líder del verde va y hace una concentración de 60,000 gentes en el estadio, ¿no? Y si lo multiplicamos por 200 pesos, modestamente nos sale un acto ahí para recibir al señor Escobar en 12 millones de pesos, nada más de un solo evento. Y bueno, y entonces pues, todos están haciendo eventos y salen con las casacas verdes y bueno, son municipios que conocemos que no tienen mayor posibilidades y además conocemos a los líderes que no son totalmente carismáticos para estar jalando a tantas gentes. Eso no lo controla. Yo estoy hablando de la pre-campaña, ni siquiera es la pre-campaña, ¿no? Todos los funcionarios están concentrados en proyectar sus propias imágenes y descuidan sus actividades. Resultado, un joven de Iztapa se quemó a las afueras del Congreso, se autoinmoló. Hoy están otra vez crucificadas las señoras de otro municipio indígena enfrente del Congreso, porque todos están dedicados a proyectar sus imágenes desde los recursos públicos, empezando por el gobernador, ¿no? ¿Quién controla eso? ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el TRIFE? No hay manera de resolverlo. Entonces había yo pensado, pues lo que hay que hacer son jueces itinerantes, hay que sacarlos de ahí de donde están esperando en sus escritorios para que vayan a ver esta realidad, ¿no? Eso no es posible que ya se siga dando. Y además, esto va relacionado con el carácter o el tipo de candidatos que ya están impuestos. Ahorita nosotros ya sabemos quiénes van a ser los candidatos a gobernadores. El hijo del senador, el hijo del exgobernador 1, el hijo del exgobernador 2, el gobernador 3 y el que ponga el candidato el gobernador que quiere ser candidato a presidente haciendo actos anticipados de campaña desde hace mucho tiempo. ¿Quién fiscaliza eso? Entonces sí tenemos un problema grave. Ahora ya nos enfrentamos al otro tema que el licenciado, el doctor Guerrero comentaba, y que era, a ver, los intangibles, los que no vemos, los que no controla el área de fiscalización, los burreros electorales. El burrero electoral más famoso es el que agarraron en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con $1 millón. ¿Por qué? Porque no se gastan el dinero en campañas, no le asignan a los diputados el dinero para que hagan campañas, ¿no? Lo retienen para el último día que le llaman la movilización. Y entonces empiezan a caminar por tierra y por aire esos millones de pesos un día antes de la elección para comprar y coaccionar el voto. El problema es que ahora ya se dieron cuenta observadores inteligentes y entonces ponen retenes las corporaciones. Y ese dinero que se estableció a través de las prerrogativas, pues se los quedan las corporaciones. Entonces ya no pueden pasar por tierra. Entonces usan los vuelos. Y entonces ya vimos ahora que acaban de agarrar un burrero ahí en Toluca y hace 3 años agarraron al burrero con 25 millones. ¿Qué hacer con eso? Es un problema de cultura política sumamente grave. Extremadamente grave. Bueno, y eso lo vamos a vivir. Eso ustedes lo saben perfectamente y nosotros lo único que hacemos es concentrarnos en los esquemas tradicionales, ¿no? Después hay que desaparecer algunas figuras. Yo desaparecería el de representantes de partido. No tiene sentido. Cuando hemos observado elecciones, vamos un día antes y les está entregando 200 o 500 pesos a las personas, por ejemplo en Chiapas, que es de los estados más subdesarrollados políticamente del país.
cuando uno ve a los representantes, dice, esto no es posible. Es la pobreza de la pobreza. ¿Qué van a hacer esto si no saben ni leer, no? ¿Y qué pasa? Se convierten en cómplices de la coacción y robo del voto porque le reciben el día de la jornada a un partido, al otro y hasta la autoridad. En Chiapas, en estados sumamente subdesarrollados políticamente. Entonces hay que desaparecer eso, como la promoción del voto, hay que desaparecerla. La promoción del voto es precisamente el receptáculo de ese dinero que debió de utilizarse en campaña por cada uno de los candidatos según la ley que le fueron asignados tantos recursos, no se utilizan y se dejan para la movilización final. ¿Dónde se registra eso? Entonces, bueno, el panorama es complicado. El panorama que dijeron y que aquí reflexionaron los tres expertos en este tema, excelentes expertos, pues cada vez yo me iba asimilando más y más y más, dije, pues esto está complicadísimo. Después de haber leído el reglamento dije, no, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, y esa es la impresión que tenemos. Nosotros hemos presentado un proyecto para analizar este tema. Creemos que es muy complejo, a lo mejor nada más nos concentraremos en dos, porque si los expertos que están aquí, que llevan muchos años, lo ven de esta manera, pues entonces hay que dedicarse a dos o tres cosas, ¿no?, que puedan ir mejorando el sistema y tratar de proponer algunos ajustes al marco constitucional, al marco legal, de tal manera que puedan servir como detonantes para ir resolviendo este subdesarrollo político en el que vivimos, subdesarrollo democrático, ¿no? Y yo lo dejaré ahí porque creo que es prudente. Sí, en efecto, esto es responsabilidad. No hemos querido construir una institución fuerte de la Fiscalía de Delitos Electorales. Esto sería más propio de la Fiscalía que del Instituto Nacional Electoral, y desde luego, en la medida que verdaderamente no haya una policía habilitada en procesos electorales, ministerios públicos habilitados en la materia electoral, toda esta parte de los intangibles va a seguir existiendo, maestro, porque a veces muy mentirosos, ¿no? Eufemísticamente decimos, es que esto es un delito y esta es una mala práctica. Eventualmente, como decían, una cuestión de seguridad nacional siempre proviene de una de seguridad pública. Aquí, un delito siempre viene de una mala práctica. Entonces, tampoco hemos tenido la claridad. Maestro, le agradezco a nuestra coordinadora de lujo, la doctora Marván, a Erika, por parte del Instituto, a Francisco, que ya no está, y al maestro, esta agradable tarde. Les recuerdo que a las 6 volvemos a este auditorio con el tema justicia electoral. Muchas gracias, buen provecho.